Hola, mi nombre es Ixiel Victoria Sauceda y en este video realizaré el análisis teórico sobre la botella de Marriott y posteriormente describiré el resultado de la experimentación. Comenzaré dando a conocer mis hipótesis de las situaciones anteriormente planteadas por el profesor. En el primer caso, considero que la velocidad del agua será constante mientras descienda el líquido. A su vez, a través del tubo salen burbujas por la presión del aire que entra por la parte superior de este. Cuando el líquido esté por debajo del tubo, la velocidad dejará de ser constante, pues ahora la presión del aire será mayor. En el segundo caso sucede lo mismo que en el primero. La velocidad siempre será constante siempre que el nivel del líquido esté por encima de la parte inferior del tubo, y saldrán burbujas de este. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, como el tubo es más largo, será constante durante más tiempo. De igual forma, cuando el líquido esté por debajo del tubo, el nivel de flujo disminuirá. Considero que en el caso 3 saldría muy poco líquido o no saldría nada, pues la altura del tubo y el orificio de salida estarían iguales y la presión atmosférica sería la misma en ambas salidas. Por lo tanto, ambas alturas serían 0 y su velocidad también sería 0. Durante la experimentación, notamos cómo el comportamiento del líquido es correcto con las hipótesis, pues en el caso 1 podemos ver que gracias a la diferencia de presiones entre los puntos del tubo, salen burbujas por el aire que entra de la parte superior, y cuando el líquido está por encima de la parte inferior del tubo, la velocidad de salida permanece constante y una vez que el líquido está por debajo del tubo, mientras desciende, la velocidad de salida disminuye, así como disminuye su alcance, ya que de acuerdo con la ley de Torricelli, ahora la velocidad de salida es función de la distancia entre la altura de la superficie libre de líquido y la posición del orificio de salida, es decir, la altura h. En el caso 2 podemos observar el mismo resultado. La velocidad de salida del líquido, como fue antes mencionado, siempre será constante siempre que el nivel del líquido esté por encima de la parte inferior del tubo. El volumen del líquido que sale del orificio de salida por unidad de tiempo es proporcional a la velocidad, por lo que también es constante. En otras palabras, la velocidad constante depende de la altura entre la parte inferior del tubo y el orificio de salida, a lo que conocemos como altura h. Esto lo confirmamos gracias a la ecuación de Bernoulli, que dice que dentro de un flujo horizontal de un fluido, los puntos de mayor velocidad del fluido tendrán menor presión que los de menor velocidad. Mientras el líquido siga bajando, su velocidad seguirá disminuyendo. El resultado del caso 3 fue que la velocidad de salida fue igual a 0, ya que de acuerdo con el teorema de Torricelli, la diferencia de altura es igual a 0, por ende la velocidad queda anulada. Con lo mencionado anteriormente puedo concluir que mis hipótesis fueron correctas. Muchas gracias.